La semana pasada nos habíamos quedado en la página 360 del texto, Arriba. sí, en el párrafo que dice, quieras que no, Ujú. terminamos por rendirnos al punto de vista de los otros. Y ahora, en este punto, comienza la autora una larga argumentación al respecto al punto de vista de los otros, ¿vale? Y me gustaría hacer algunas aclaraciones previas para que cuando vayamos leyendo tengamos una idea más o menos general de qué está hablando, de qué está hablando ella. Ella se está refiriendo a, a un concepto sartreano del libro El ser y la nada, concretamente de la parte 4 del Ser y la Nada, capítulo 1.1, parágrafo D, que se llama Mi prójimo. En la edición que yo tengo de Losada, para quienes la queráis buscar, está en la página, comienza ahí en la página 644. Sartre, en esta parte del texto, eh, utiliza o formaliza, digamos, este concepto, los irrealizables. Los irrealizables. ¿Qué es esto y qué tiene que ver con los otros? Decíamos la semana pasada, cuando preguntaba a Copete qué clase de filosofía era esta, que no era ni materialista ni idealista, ¿no? Decíamos la semana pasada, el ser humano, diría Heidegger, el Dasein, el ser ahí, viene arrojado al mundo. El ser humano es un ser arrojado. Es un ser, podríamos decir en términos más psicoanalíticos, ha sido parido y tal como ha sido parido, ha sido lanzado a un mundo que no es el suyo, decíamos la semana pasada. Un mundo preexistente, cargado hasta los topes de valores, significados, expectativas. El niño o la niña cuando sale de la madre, sale con, no, sale con nombre, sale con sexo, sale con género, que es bastante peor, ¿vale? Sale con una raza, sale en una cultura, sale en un lenguaje, en una clase social y en algunos países, en algunas culturas, hasta con una profesión, hasta con una pareja, ¿no? Hasta el proyecto vital de hacer una futura familia, hasta con eso puede nacer la criatura. eh, Mucho antes de emitir la primera palabra. El niño, la niña no sabe a a dónde ha aparecido, él se coge ahí a la teta y se siente vinculada como en un solo organismo a su progenitor, a su progenitora, y mucho antes de que tome conciencia de que es un ser independiente, de que es un ser alienado, es un ser separado de, de aquel que le dio la vida, mucho antes de que tome conciencia de eso, este sujeto ya está cargado hasta los topes de todos los significados y expectativas que los demás depositan sobre él. Vaya peso. Vaya, sí, claro. Sí, Marí, porque Sí, fíjate que sí. de todo esto nosotros nos pasamos toda la vida sin darnos cuenta de que esto es así. Y gran Vienen. parte de nuestros sufrimientos a lo largo de toda nuestra vida es la absoluta imposibilidad de colmar esas expectativas que todos los demás han puesto sobre nosotros gratuitamente, no solamente sin contar con nosotros, sin ni siquiera informarnos. Nos vamos dando cuenta a lo largo de la vida
de lo que los demás esperan de nosotros. Pero no hay un manual de instrucciones en general, a veces sí, ahora lo veremos, ¿no? Pero en general no hay un manual de instrucciones en el que el niño pueda decir, bueno, lo que se espera de mí. Os voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa ser un buen español? Una buena española. Una buena valenciana. ¿Qué significa ser una mujer? Una mujer, no cualquiera, una mujer, mujer, de verdad. ¿Y un hombre? ¿Qué significa ser un hombre? Todo eso forma parte de un marco de expectativas que el grupo humano que nos rodea ha construido alrededor nuestro, en el que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida a mirarnos para autoconstruirnos de acuerdo a ese modelo. Es decir, que nos tenemos que amoldar a una horma preexistente. Claro, y como comprenderás, Mari, no vas a poder, ¿vale? ¿Eh? Sí, como comprenderás, la tarea es, como dijo Sartre, irrealizable. Pues sí. ¿Vale? Sí, ya te puedes poner tú como quieras, ¿eh? Y ser la persona más sumisa, obediente y voluntariosa del mundo, que en la vida vas a poder colmar ese vaso, esa jarra llena de expectativas que los demás han cargado sobre ti. Pues imagínate si naces rebelde. Bueno, la mano de guantada que te va a caer encima toda la vida va a ser poca cosa, va a ser poca cosa, ¿vale? El problema es que todos más o menos, todas más o menos somos rebeldes. Primero porque Queremos vamos ser descubriendo, nosotros. primero porque es algo consustancial. Nosotros no Sí. somos ese modelo. No. Sí, y en la medida en la que no somos, nos intentaremos ajustar a él o no. Generalmente intentaremos ajustarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos el afecto de los demás, el reconocimiento, el respeto, el amor, la valoración. Necesitamos trabajo, necesitamos ser queridos, necesitamos que el vecindario nos respete. Entonces, bueno, pues nos cortaremos el pelo, nos Y una cosa afeitaremos. muy importante, necesitamos ser reconocidos por el otro. Claro, claro. Nos depilaremos, nos pondremos tacones o no, pues según la moda, ¿no? Es decir, pero iremos, digamos, de alguna manera, con mayor o menor rebeldía, inclusive las rebeldías suelen ser, ¿qué le vamos a hacer? Inclusive hasta las rebeldías suelen ser agregaciones a pequeñas sectas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Es decir, como digo, no, yo soy gótico, ¿no? Y entonces, y entonces intento mimetizarme con esos irrealizables que significa ser gótico y que tampoco lo voy a conseguir. Nunca seré un buen gótico, ¿vale? Es decir, o una buena gótica en la vida, ¿vale? Sí. El problema con esta categoría de irrealizable es que es una categoría conceptual, pero que no surge del sujeto. Así como cuando los sujetos vamos adentrándonos en el mundo, vamos construyendo categorías, conceptos a partir de nuestra experiencia con el lenguaje de que disponemos, estos irrealizables no los formulamos nosotros. Estos irrealizables los formula la comunidad en la que estamos insertados. Y esto nos lleva a un problema filosófico muy antiguo, que creo que la semana pasada algo comentamos del tema. Y es el de los universales. ¿Qué pasa con los universales? ¿Qué pasa con las categorías generales que utilizamos? Si yo sé
en qué consiste eso de ser perro, yo puedo determinar, viendo los casos particulares de peludos cuadrúpedos que tenga a mi alrededor, yo puedo determinar, pues, qué peludos cuadrúpedos se ajustan a la categoría de perro y cuáles no. Es decir, si yo considero que la categoría que decíamos la semana pasada existe fuera de los sujetos particulares, con la categoría yo defino la esencia de esa clase. Y si sé cuál es la esencia de una clase, sé cómo debe ser algo para comportarse como tal. Fijaos qué palabra acabo de utilizar. Debe ser. Hemos pasado, sin darnos cuenta, imperceptiblemente, de eso es un perro a eso debe ser un perro. No sé si os dais cuenta que no estamos diciendo lo mismo, ¿eh? El debe ser tiene un carácter desiderativo, tiene un carácter moral, que nos indica aquello a lo que debe tender lo particular para poder alcanzar Lo universal. la perfección de su categoría. Pobre perro. Porque seguramente la categoría haya sido establecida en función de 4 perros de pasarela eh, que reúnen unas características inaccesibles para el resto de los pobres perros del mundo. Y lo mismo pasa con los seres humanos. Cuando la comunidad establece una categoría de este tipo, no es inane la atribución. Establece un deber ser. Establece aquello a lo que debe parecerse cualquier cosa, cualquier ser humano o cosa que queramos determinar, para que merezca El ser apellido. designado con ese concepto. A que ya os empiezan a temblar las rodillas. Y todo esto, vosotras ni os habíais enterado. Habéis vivido 20 años, 30 años de vuestra vida, algunos como yo, 59, sin haberos enterado. Y cuando llegue el momento de la bofetada, decís, claro, es que llevo toda la vida queriendo llegar a un modelo que está fuera de mis Ya posibilidades alcanza. intelectuales, anímicas, fisiológicas, biológicas. Está fuera. Jamás voy a poder llegar a ese modelo. Bien, cuando nos dice Simón, quieras que no, terminamos por rendirnos al punto de vista de los otros. Nos dice Simón, quieras que no, terminas aceptando o de forma pasiva o de forma consciente, pero terminas claudicando ante todas esas construcciones categoriales que definen tu deber ser. Cómo debes comportarte, cómo debes parecer, cómo debes pensar, cómo debes obrar para formar, digamos, para entrar dentro del molde que los demás han decidido que es, Que por es el ejemplo, tuyo. un buen muchacho. ¿Qué es un buen muchacho o una buena muchacha? ¿Qué es un buen estudiante? ¿Qué es un buen trabajador? ¿Qué es un buen ciudadano? ¿Qué es una persona madura? ¿Un adulto? ¿Qué es un viejo? La vejez,
la vejez no solamente es un tramo en la edad de un individuo. La vejez es, nos va a decir Sí. Simone de Beauvoir, siguiendo a Sartre, un irrealizable. Es una categoría que los otros construyen para que los seres humanos se vayan amoldando a ese deber ser. Un anciano debe comportarse de esta manera. Una buena anciana debe obrar de tal o de cual otra. Claro, ¿cuál es el problema? Que como hay tantas vejeces como individuos, difícilmente la mayoría de los individuos podrá entrar 100% dentro de la normal que tendría que implicar para la comunidad ese irrealizable, ese concepto de vejez. Maricruz, adelante tú, por favor. Quieras que no, terminamos por rendirnos al punto de vista de los otros. Quito vídeo porque si no, igual no me oís. Quieras que no, terminamos por rendirnos al punto de vista de los otros. A los 70 años, Johandiu se amonesta. Durante medio siglo no he dejado de tener 20 años. Ha llegado el momento de renunciar a esta usurpación. Pero esa renuncia no es tan sencilla. Tropezamos con una especie de escándalo intelectual. Debemos asumir una realidad que indudablemente somos nosotros mismos, aunque nos llegue desde afuera y sea para nosotros inasible. Hay una contradicción insuperable entre la evidencia íntima que nos garantiza nuestra permanencia y la certidumbre objetiva de nuestra metamorfosis. Dice, hay una contradicción insuperable, nos dice Simón, entre la evidencia de que somos los mismos hoy que ayer, que cuando teníamos 10 años, hay una evidencia que es irrenunciable a eso, pero también hay una evidencia tremenda y es la metamorfosis que nos devuelve el espejo. Continúa, por favor. No podemos sino oscilar de la una a la otra, sin tenerlas nunca firmemente juntas. Es que la vejez pertenece a esa categoría que Sartre ha llamado los irrealizables. Su número es infinito, puesto que representan el reverso de nuestra situación. Lo que somos para los demás nos es imposible vivirlo a la manera del para sí. Lo que somos para los demás, esa categoría viejo, mujer, varón, blanco, heterosexual, todo eso que somos para los demás, nosotros lo vivimos cada uno a nuestra manera, ¿no? Y en la medida en la porque somos sujetos individuales y absolutamente únicos, y en la medida en la que intentamos comprender esa categoría que nos ha sido impuesta, nosotros siempre la vivimos como una exterioridad. Es decir, nuestra percepción de nosotros mismos, el para sí, no nos permite reconocernos nunca plenamente en ese irrealizable que nos han colocado los demás desde fuera. No nos reconocemos allí. Siempre hay algo que se escapa. Continúa, Maricruz. Perdona, Jorge, una pregunta. ¿Se podría decir entonces que los irrealizables de Sartre son como esas categorías universales con las que nos podemos orientar, pero que nunca vamos a, como sujetos individuales, a cumplir todos los requisitos de esas categorías? Totalmente. Lo que ocurre es que cuando hablamos de un árbol, no nos genera ningún problema moral. Porque el árbol es una cosa que está ahí fuera y aunque no exista ningún árbol en el mundo, nos permite para orientarnos. Pero, Claro, pero cuando hablamos de la mujer, de los viejos o está de... cargado de ideología y de un montón de cosas más, no solo de biología, de ideología. Claro, y además estás hablando de mí. No, Claro. no estamos hablando de una cosa que está ahí fuera.
Vale, es que yo no había oído nunca este concepto de irrealizable y me ha parecido muy interesante. Claro, yo lo leo desde con otros conceptos, pero me venía bien para atarlo con otras cosas. Totalmente, totalmente. Es decir, estas categorías aplicadas al sujeto le generan una ruptura, un quiebro en su percepción de sí mismo con respecto al mundo. Él es consciente de que eso que está ahí fuera es lo que se espera de él, o mejor, ese concepto, digamos, es lo que se espera de él, y él sabe como Jerónimo, ¿os acordáis, no? Él sabe como Jerónimo que, que él lea Cicerón. Es, es inútil que los demás digan, no, tú eres un buen cristiano, ya, pero yo sé que leo a Cicerón, ¿vale? Pero Sí. Pero, esto provoca una esquizofrenia. No, tanto no sé, pero rompe al sujeto, Pero ¿no? No, el sujeto. hay dos cosas totalmente que pueden ser totalmente diferentes. Lo que sientes, lo que dentro tú eres y lo que la sociedad exige que seas Claro, yo creo para que integrarte. sería esquizofrénico si ambos papeles estuvieran en el mismo sujeto, pero digamos, lo que el sujeto, yo creo que más bien lo que el sujeto siente es una profunda alienación. Ujú. En Vale. la práctica, Marí, la esquizofrenia es al revés, es cuando no entras en el redil. Vale. Lo que produce la esquizofrenia es no ser capaz de entrar en ninguna categoría y de hacerlas Ajá. nada, ¿no? Pero bueno, ya lo Aquí hablaremos. se Jorge. produce una profunda alienación entre el sujeto y las expectativas que hay depositadas sobre él, y podrá jugar. Y lo interesante no es que podrá jugar, lo interesante es que los sujetos nos vamos a pasar la vida jugando a cumplir ese papel. Y entonces cuando llega la hora de ir al banco porque somos directivos, nos disfrazaremos de burgués y nos pondremos la chaqueta, los pantalones esos de regar pepinos para ir a la oficina, ¿no? Sí, y vamos disfrazados por la vida, pero vamos disfrazados literalmente. Por eso los romanos, que eran tan listos para todo, es que cuando uno reflexiona sobre estas cosas se da cuenta de lo modernos que eran los antiguos, ¿no? Lo modernos que eran los antiguos. Los romanos tenían claro que todo nuestro desempeño en la vida no era más que una máscara de teatro. Y le llamaban persona. ¿Eh? y le llamaban, y le llamaban persona. La persona era, pues eso, el personaje, la máscara que el sujeto adopta. Claro, los juristas son más finos que eso, dicen es un haz de derechos y obligaciones, ¿no? Sí, pero no deja de ser el disfraz, ¿no? Con lo que tú te presentas en la comunidad, ¿no? Ese conjunto de derechos y obligaciones, y un psicoanalista nos diría, y de deseos y expectativas, ¿no? Ese conjunto es la persona. Y no tiene nada que ver con la masa de carne biológica que hay debajo. ¿Vale? La masa de carne biológica puede ser lo que sea. La persona, lo que se presenta en sociedad, es ese haz de derechos y obligaciones, deseos y expectativas. Eso es lo que se presenta en sociedad. ¿Vale? Así que, claro, el sujeto se ve abocado desde el primer momento a una profunda alienación. Él sabe que no encaja en el perfil que se le ha asignado. Él sabe, desde que nace desde que toma conciencia principalmente en adelante, ¿no? Él vive con el ronroneo de ser un usurpador, una usurpadora, una impostora, ¿no? Si estoy en un traje No es el mío. que no es el Jorge, mío. una duda, porque no sé si lo he entendido bien. Pero esa categorización, es decir, cuando nace está claro que el entorno es familiar y ahí está lo que se espera de él en ese entorno. Pero luego los entornos cambian y esas categorías ya no son las mismas, ¿no? O sea, tú te refieres que esa categorización son por según qué entornos, ¿no? No existe una Claro, categorización cada entorno, bueno, única. pero
cada entorno, pero cada cultura genera los suyos, ¿eh? Es decir, Quiero los decir, pero entornos son muy amplios. mi familia, yo hija única, pero era muy rarita yo para mi familia y porque esperaban una cosa, pero vosotros esperáis de mí otra. Claro, claro, Pero claro. quiero decir que no es la misma que tenía mi familia. Dios Claro, gracias, la claro. vuestra es la mejor, pero Claro, y las personas nos vamos moviendo por los distintos ambientes y vamos tratando de hacer nuestra vida. Pero estés en el ambiente en el que estás, en ese ambiente hay unas expectativas. Y tú podrás estar más cómodo o menos cómoda, pero no siempre vas a elegir el ambiente en el que estás, ¿eh? Es más, yo te diría que casi nunca, Perdón. ¿vale? Y luego yo creo que, a ver, que una cosa son las expectativas de los padres, que por supuesto yo creo que son a muchos niveles determinantes por el periodo de la vida en la que se dan y la permeabilidad o la plasticidad cerebral y lo vulnerables que somos en esos primeros años de vida, ¿no? Pero a la vez los padres son transmisores de todas esas categorías universales de la sociedad a la que pertenecen. Entonces, más allá del concepto concreto que pueda tener tu padre o tu madre sobre ti en cuanto a cualquier particularidad, se espera algo por el hecho de que seas la primera hija o la segunda, o de que seas hija única, o de que seas mujer, o de que seas chico, o de un montón de cosas. Pepa, el barrio, la clase social, la religión dominante. La clase social esperan de ti que estudies una carrera o ni se lo plantean, porque bueno, pues lo que tus padres esperan de ti que trabajes y que a los 16 años te pongas a trabajar y ayudes a la economía familiar. Quiero decir que yo creo que no es solo la cuestión particular concreta de la opinión que pueden tener o la expectativa con respecto a tu manera de ser, sino toda esa carga ideológica de valores, etcétera, en la que ellos son a su vez víctimas y verdugos o sujetos pasivos y también activos y transmisores de todo eso, de una manera más consciente o más inconsciente, Es ¿no? importante recalcar eso, Pepa. No, esto no es un tema de conciencia, ¿eh? No, no, no. Lo peligroso, digamos, de todos estos universales es que normalmente no son conscientes. Es la manera normal en la que nos relacionamos y nos aproximamos a los demás y al mundo y no somos conscientes de que no dejan de ser un constructo. ¿Cuándo tomas conciencia de que es un constructo? Cuando cambias de comunidad o cuando cambias de país o cambias de cultura, ¿no? Y entonces entras en shock, ¿no? Porque determinados universales resulta que se interpretan de otra manera, ¿no? O cambias de amigos, o cambias del grupo de amigos, o vas a la universidad, has vivido en un pueblo toda la vida, vas a la gran capital y a la universidad y aquello es un shock, ¿no? Pero son cosas que tú y tu familia y tus amigos y tu grupo y tu barrio aplica y replica Y el país en el que el vives, país en el que vives sin mayor, un filtro. sí, sin filtro, efectivamente. Mm. Muy bien, continuemos. Maricruz. Lo irrealizable es mi ser a distancia que limita todas mis elecciones y constituye su reverso. Francesa, mujer, escritora, sexagenaria. Esta situación que yo vivo es en medio del mundo una forma objetiva que se me escapa. Nos dice, lo irrealizable es mi ser a distancia, es ese deber ser que está puesto en el limbo de los conceptos, mi ser a distancia que limita todas mis elecciones y constituye su reverso. Cada vez que yo elijo algo, lo hago a favor o en contra de ese irrealizable, de ese ser a distancia que ha construido la comunidad a mi alrededor. Dice, francesa, ser francesa. Oh, qué palabra, ¿no? ¿Qué es una francesa? ¿No? Ser francesa, ser mujer, mujer, ¿no? Ser escritora, ser sexagenaria. Dice, esta situación que yo vivo es en medio del mundo una forma objetiva, es objetivo porque está fuera de mí, pero que se me escapa. Inasible para mí. Continúa, Maricruz.
pero lo irrealizable solo se descubre como tal a la luz de un proyecto que apunta a realizarlo. Lo irrealizable solo se descubre cuando yo me quiero poner en marcha y digo, ah, yo quiero ser francesa, ¿no? Claro. ¿no? Dice, entonces me voy a vestir como francesa, voy a fumar como francesa, voy a ir al bar como la francesa. Y no, y se me escapa permanentemente, no consigo nunca colmar esa expectativa. Siempre hay un matiz, siempre hay un detalle que no voy a poder cumplir. Nos dice ella, lo irrealizable solo se descubre como tal a la luz de un proyecto, cuando yo pongo en marcha mi vida e intento cumplir con eso. ¿Vale? Continúa. Francesa. En Francia nada me incita a interrogarme sobre el sentido de esta calificación. En país extranjero u hostil, mi nacionalidad existiría para mí y tendría que adoptar una cierta actitud a su respecto. Reivindicarla, disimularla, olvidarla, etc. Esto me encanta, ¿no? Es decir, cuando uno sale fuera, ¿no? Por ejemplo, la categoría argentino, francés, español, cuando uno está aquí, pues uno pues, lo Está tiene, con los demás. está dentro de la tribu, ¿no? Con todos los demás. Cuando uno sale fuera, entonces es cuando uno pone mirada de filósofo francés o de tanguero argentino, ¿no? Entonces uno es cuando se disfraza, es cuando uno elige o disfrazarse de ese papel, ¿no? O poner distancia, ¿no? Y romperlo e inventarte otro, porque no nos engañemos. Con algún disfraz tú tienes que salir de la calle, ¿vale? Con alguno vas a salir, ¿vale? Continúa. Jorge, perdona, como decía aquel, a qué edad se dio usted cuenta de que era argentino? Aquí. Es Qué que es bueno. bueno, es igual, luego os lo explico offline, Offline. un cascarrillo. Yo siempre fui un argentino frustrado, te lo diré, Eva. Es decir, nunca cumplí las expectativas ni de mi clase, ni de mi familia, ni de mi país. Es decir, yo ni bailo tango, ni juego al fútbol, ni fui al psicoanalista hasta muy viejo. Es decir, Ni eres psicoanalista. un desastre, ni soy Ni psicoanalista. actor, Ni actor, ni ¿no? actor, ni haces algún asadito de vez en cuando. ¿O qué? Eso Pero puede muy compensar malos, mucho, pero ¿eh? me salen mal, soy malo hasta para eso. Es decir, sí, de verdad, sí, no, Bueno, solo pero podía, tomas mate, ya está. tomo mate. Yo Ah, solo bueno, me bueno. podía, me gusta esta frase porque en esto me veo identificado. Yo solo me podía realizar como argentino en el extranjero. Cuando, cuando digamos no hay nadie a mi alrededor, ¿no? Que me Para diga, no, contrastar. Que eso sea no es, más argentino que tú. Ah, eso no es ser argentino. No. De hecho, fíjate que no tengo casi ni amigos argentinos, para que veas tú. Pues, seguramente para no haberme confrontado con esa terrible realidad, Con la argentinidad. con la argentinidad, ¿no? Son categorías muy duras, claro, porque son categorías que los demás te imponen y, y que a veces pueden ser, ahora ya bromas aparte, una carga, una losa tremenda sobre las personas, ¿no? ¿Qué es? Puedo contar una pequeña anécdota familiar. Cristina, la hija de Jorge, que yo la conozco desde que tiene 10 años, una vez siendo pequeña, algún amigo le preguntó y le dijo, ¿pero tu padre es argentino? Y dice, no. Dice, pero habla como hablan los argentinos. Y ella dijo, no, habla como hablan los padres. Claro, que es buenísimo. Ella creo que con 12 Claro. años descubrió que su padre era argentino. claro, no había conocido otro. Está Adelante, bien. Maricruz. En nuestra sociedad, la persona de edad es designada como tal por las costumbres, por las conductas de los otros, por el vocabulario mismo. Ella tiene que asumir esa realidad. Hay una infinidad de maneras de hacerlo. Ninguna me permitirá coincidir con la realidad que asumo. La Ninguna, vejez, hay una infinidad de maneras
de ser viejo, de ser mujer, de ser francés, ninguna, dice, ninguna me permitirá coincidir con la realidad que asumo. Continúa. La vejez es un más allá de mi vida del que no puedo tener ninguna experiencia interior plena. De una manera más general, mi ego es un objeto trascendente que no habita mi conciencia y que solo puede ser apuntado a distancia. Resulta que lo que yo soy, qué paradoja, es algo que está fuera de mí. ¿No? Ahí viene la profunda ruptura del sujeto, ¿no? en esta situación. Continúa, Maricruz. Este apuntar se opera a través de una imagen. Tratamos de representarnos lo que somos a través de la visión que los otros tienen de nosotros. La imagen misma no se da en la conciencia. Es un haz de intencionalidades dirigidas a través de un análogo hacia un objeto ausente. Es genérica, contradictoria y vaga. Sin embargo, hay periodos que basta para asegurarnos de nuestra identidad, como ocurre con los niños si se sienten amados. Están satisfechos de ese reflejo de sí mismos que descubren a través de las palabras y las conductas de sus allegados. Se adecuan a él, lo toman por su cuenta. En el umbral de la adolescencia la imagen se quiebra. La torpeza de la edad ingrata procede de que no se sabe de inmediato por qué reemplazarla. Se produce una vacilación análoga en el umbral de la vejez. Los psiquiatras hablan en los dos casos de una crisis de la identidad, pero hay grandes diferencias. El adolescente se da cuenta de que atraviesa un periodo de transición, su cuerpo se transforma y le molesta. El individuo de edad se siente viejo, a través de los otros sin haber experimentado serias mutaciones. Interiormente no se identifica con el rótulo que le han pegado, ya no sabe quién es. En la Misa Mort, Aragón ha simbolizado esta ignorancia y la zozobra que engendra. El héroe no ve su reflejo en los espejos, es incapaz de verse. Gracias, Maricruz. Eva, sigue tú, por favor. Ay, espera. Sí, estoy en... Sí me oís, ¿no? Sí. La razón profunda. La razón profunda de esta simetría hay que buscarla en el inconsciente de los sujetos en cuestión. Freud lo ha dicho. El inconsciente no distingue lo verdadero de lo falso. Es un conjunto estructurado de deseos, no es reflexivo. Pero puede o no oponer obstáculo a la reflexión. No estorba el paso del adolescente a la edad adulta. En efecto, en la sexualidad del muchacho joven e incluso del niño se presiente la del adulto. Su condición le parece en general deseable porque le permitirá saciar sus deseos. El muchacho tiene fantasmas de virilidad. La niña sueña con su futura feminidad. En los juegos, en las historias que se cuentan, anticipan complacientemente este futuro. Por el contrario, el adulto asocia la vejez con fantasmas de castración. Y como señala el psicoanalista Martín Grotian, no sé cómo se pronuncia, nuestro inconsciente ignora la vejez, mantiene la ilusión de una eterna juventud. Cuando esta ilusión se desmorona, el resultado es, en muchos sujetos, un traumatismo narcisista que engendra una psicosis depresiva. ¿Cuántas veces hemos visto esto a nuestro alrededor, ¿no? Dice, nuestro inconsciente ignora la vejez, mantiene la ilusión de una eterna juventud. Cuando un día eso se desmorona, por alguna crisis, algún accidente, alguna enfermedad, ¿no? Y de pronto tomamos conciencia de eso, el resultado es en muchos sujetos un traumatismo narcisista que engendra una psicosis depresiva. Continúa, Eva, por favor. Ya se ve cómo se explica la sorpresa, la incredulidad, el escándalo que suscita por lo general en el hombre de edad la revelación de su edad. Entre los irrealizables que nos rodean es el que nos vemos incitados a realizar de la manera más apremiante y el que consciente o inconscientemente más nos repugna asumir.
¿Por qué? Este hecho, Porque lo de ser francés o francesa, eso, oye, un día me puedo hartar y decido hacerme cubana, ¿vale? Sí, y no pasa nada, ¿vale? Voy a fracasar igual siendo cubana que siendo francesa, pero por lo menos, si lo de cubana me gusta, ¿no? Pues adelante. Pero a la vejez no tengo escapatoria. Esa no la elijo yo. El irrealizable lo han puesto los otros. Pero el proceso individual de metamorfosis del organismo, ese lo voy a cumplir igual. Me parezca bien o no me parezca bien, ¿no? Nos dice la autora, dice, entre los irrealizables que nos rodean es el que nos vemos incitados a realizar de la manera más apremiante, porque va a llegar, te pongas como te pongas, y el que consciente o inconscientemente más nos repugna asumir. Continúa, Eva. aquí, ¿no? Ya Este se hecho, ve. No, este hecho, este hecho nos permitirá comprender las actitudes a primera vista desconcertantes del anciano con respecto a su condición. Como la edad no es vivida a la manera del para sí, como no tenemos de ella una experiencia transparente como la del cogito, es posible declararse viejo tempranamente o creerse joven hasta el fin. Estas opciones expresan nuestra relación global con el mundo. Baudelaire, joven, expresa el disgusto que éste le inspira cuando escribe. Tengo más recuerdos que si tuviera 1000 años. 1000 años. Por su situación familiar, vivir fue siempre para Flaubert una empresa agotadora. Desde la infancia se declaró viejo. Cuando a los 54 años el marido de su sobrina corre peligro de quebrar, Flaubert teme la venta de Croisset y se desespera. No puedo más, me siento acabado. Las lágrimas que no vierto me ahogan y toco el abismo. Lo que me aflige, mi pobre Caro, es tu ruina presente y el futuro. Venir a menos no tiene gracia. Se trataba de una decadencia económica que le angustiaba y humillaba. La asocia de inmediato con la idea de una decadencia biológica debida a la edad. La vida no es divertida y empiezo una vejez lúgubre. Croisset se salva, pero como depende de su sobrino, con quien estaba en malos términos y teme siempre la ruina, no consigue trabajar, está enfermo, llora, tiembla. Me miro como un hombre muerto. Deseo reventar lo antes posible porque estoy acabado, vacío y más viejo que si tuviera 100 años. Y además, a mi edad no se vuelve a empezar. Uno concluye o más bien se derrumba. Pudo escribir de nuevo, pero siguió sintiéndose abrumado por la edad y murió prematuramente. fíjate, Eva, qué tremenda la descripción que hace, ¿no? Es decir, cómo una crisis económica, ¿no? Se lleva por delante la fortaleza moral de una persona, ¿no? ¿Qué solo la edad le ha pasado a este señor por encima? No. También está La depresión. la crisis económica, ¿no? Pero lo que hay detrás de la crisis, fíjate lo que voy a proponer, ¿no? Que no solamente, digamos, que la crisis económica o la edad son las cuestiones objetivas, materiales, que están detrás de una crisis espiritual. Lo que en el fondo está sufriendo este señor es la sensación de una pérdida paulatina e inexorable de la independencia. Él va sintiendo que cada vez tiene menos recursos para poder hacer frente a su proyecto. Y cada vez se siente más dependiente, más vulnerable, por tanto, con respecto a quienes tiene alrededor. Dice, la vida no es divertida, claro que no, sobre todo cuando tienes problemas, ¿no? y dificultades económicas o materiales, dice, y empiezo una vejez lúgubre, ya no puedo volver a empezar. Digamos, la vejez le ha puesto ante el problema material de que ya no tiene energía física
para volver otra vez a luchar por esa independencia, ¿no? Y al final es en la independencia donde las personas depositamos nuestra dignidad, nuestras posibilidades de llevar adelante nuestros proyectos. Quizás lo que este hombre está sufriendo es la conciencia de que sus proyectos empiezan a depender de los que tiene al lado suyo, ¿no? Y que ya no puede ponerlos en marcha ni llevarlos adelante. Continúa, Eva. Si están cansados de su oficio, de su vida, los individuos se dicen viejos aunque su comportamiento no sea el de una persona de edad. El equipo del profesor Bourlier examinó un grupo de 107 maestros, 52 mujeres y 55 hombres, de poco menos de 55 años. El 40% parecía más joven de lo que era y solo el 3% menos. Sus resultados psicométricos eran notables. Tenían actividades intelectuales y sociales muy intensas. Sin embargo, su resistencia física era inferior a la media. Se quejaban de fatiga nerviosa, se juzgaban con pesimismo y se consideraban viejos. Es que el oficio de maestro es, en efecto, agotador para los nervios. Es como el de padre. Exhaustos. Es como el de los padres, ¿eh? Tampoco hay que... Adelante. Exhaustos, tensos, esos sujetos se sentían con justa razón gastados, y la idea de desgaste entraña la de vejez. Las más de las veces el sujeto pone en juego la distancia que separa el en sí del para sí, con el fin de aspirar a esa juventud eterna que codicia su inconsciente. En 1954, en Norteamérica, un equipo dirigido por Tuchman y Lodge interrogó a 1.032 personas de diversas edades para saber si se sentían jóvenes o viejas. Alrededor de los 60 años, solo un número muy pequeño se declaró viejo. Después de los 80 años, el 53% solo se calificó de vieja. Se parecen a nuestra compañera Marta, ¿no? ¡Qué vitalidad! Sí. El 36% de mediana edad, el 11% de joven. Recientemente, los pensionistas de una residencia para ancianos creada por la CNRO respondieron en su mayoría a la misma pregunta. No me siento nada viejo, nunca pienso en la vejez, nunca voy al médico, tengo todavía 20 años. Vaya. Gracias, Eva. María José, adelante. Tengo el micro. Sí, A ver. perfecto. Hablar a este respecto de ceguera psíquica, de negativa, como lo hacen ciertos psicólogos, no basta. De todas maneras, esa ceguera tiene que ser posible. Y lo es porque todo irrealizable incita a esta afirmación. En mi caso, no es lo mismo. Confrontado con personas de la misma edad, uno está tentado de ubicarse en una categoría distinta, porque las vemos desde afuera y no les imaginamos los mismos sentimientos que a ese ser único que cada uno es para sí. Una de las pensionistas de la residencia creada por la CNRO dijo: no me siento para nada vieja. A veces ayudo a las abuelitas. Después me digo, pero si tú también eres una abuela. Espontáneamente, frente a las otras ancianas, ella no tiene edad. Necesita hacer un esfuerzo de reflexión para asimilar su caso al de las otras. Es significativo que en el momento en que toma conciencia se tutee, le habla a la otra que hay en ella, a esa otra que es ella, no, que ella es para los demás, pero de la que no tiene ningún conocimiento inmediato. Para el que se siente cómodo en su pellejo, satisfecho de su condición y en buenas relaciones con su medio, la edad es abstracta. Es lo que quiere decir Saint John Perse cuando escribe en uno de sus últimos poemas: vejez, mentíais,
El tiempo que el año mide no es medida de nuestros días. Guide, que había conservado la integridad de sus facultades físicas y mentales, escribe el 19 de junio de 1930. Debo hacer un gran esfuerzo para convencerme de que tengo hoy la edad de los que me parecían tan viejos cuando yo era joven. Y tanto, ¿eh? Cuando lo viejos que veíamos a todos cuando teníamos 20 años, ¿os acordáis? ¿No? Y ahora son todos chavales. Exacto. Adelante, María José. Nada nos obliga interiormente a reconocernos en la imagen que nos ha sido dada por los demás y que nos aterraba. Por eso es posible recusarla verbalmente y también negarla con nuestro comportamiento, siendo la negativa misma una manera de asumirla. Es una opción frecuente en ciertas mujeres que lo han apostado todo a su feminidad y para quienes la edad es una descalificación radical. Con su manera de vestirse, de maquillarse, con sus gestos, tratan de engañar a los demás, pero sobre todo de convencerse histéricamente, de que escapan a la ley común. Se aferran a la idea de que eso solo les ocurre a las otras, que para ellas, que no son las otras, no es lo mismo. Cualquiera que presuma de lúcido rechaza esta ilusión, pero renace sin cesar. Hay que combatirla incesantemente. Madame de Sévigné, en sus cartas, da testimonio de esta lucha. Joven todavía, hablaba de la atroz vejez. Más tarde le angustiaba la decadencia de los demás. El 15 de abril de 1685 escribe: «Ah, mi querida, qué humillantes son de sostener la hez del espíritu y del cuerpo. De ser posible, cuánto más agradable sería dejar de nosotros una memoria digna de ser conservada que estropearla y desfigurarla con todas las miserias que la vejez y los achaques nos traen. Preferiría los países donde por afecto se mata a los padres viejos si pudieran conciliarse con el cristianismo». Esto está muy bien escribirlo, ¿verdad? Pero cuando te Sí. toca a ti... Continúa. Sí. 5 años más tarde sabe que ya no es joven, pero tiene que darse razones para convencerse. Después de un paseo, un hermoso día de primavera que le ha encantado, escribe el 20 de abril de 1690. «Es lástima que habiéndome metido tan a fondo en esa bella juventud no me haya quedado algo. Pero ay, cuando la edad nos hiela, los buenos tiempos no vuelven jamás». Es triste, pero me gusta darme de vez en cuando esas pataditas para mortificar mi imaginación, que está todavía llena de fruslerías y placeres a los que habría que renunciar, aunque se les llame inocentes. Gracias, María José. Magdalena, sigue tú, por favor. La página, me he perdido. 366. 311. 366. Vale, ya, gracias. Al principio. Y el 26 de abril de 1695, yo, a quien nada advierte todavía del número de años que tengo, me sorprendo a veces de mi salud. Me he curado de 1000 pequeñas incomodidades que tenía antes. No solo avanzo despacito como una tortuga, sino que estoy dispuesta a creer que camino como un cangrejo. Sin embargo, hago esfuerzos para no engañarme con esas falaces apariencias. Estas oscilaciones de nuestra convicción íntima a un saber objetivo, Guide las menciona a menudo en su diario. Escribe en marzo de 1935. «Si no me repitiera incesantemente mi edad, seguro que no la sentiría. Y aun repitiéndome como una lección que hay que aprender de memoria, tengo más de 65 años. Apenas consigo creerlo y solo me convenzo de esto, que es estrecho el espacio en que mis deseos y mi alegría, mis virtudes y mi voluntad pueden todavía tener la esperanza de extenderse. Nunca han sido más exigentes». El 17 de enero de 1943, no siento para nada mi edad y sin llegar a convencerme realmente, me repito a todas horas del día: «Pobre viejo, tiene 73 años bien cumplidos». Mientras el sentimiento íntimo de juventud permanece vivaz,
Lo que parece una apariencia es la verdad objetiva. Uno tiene la impresión de usar prestada una máscara extraña. Juliette Drouet escribía a Hugo, asegurándole que su amor resistía al tiempo. La decoración ha cambiado y me he puesto el disfraz de la vejez. La decoración ha cambiado, ¿no? Yo soy la misma, ¿no? Adelante. Guide habla de papel, de traje. Anota el 6 de marzo de 1941. Mi alma ha permanecido joven al punto de que me parece todo el tiempo que el septuagenario que indudablemente soy es un papel que asumo. Y los achaques, las fallas que me recuerdan mi edad, vienen a la manera del apuntador a traérmelo a la memoria cuando yo me inclinaría a apartarme. Entonces, como un buen actor que quiero ser, vuelvo a mi personaje y me jacto de representarlo bien. Pero me sentiría mucho más natural abandonarme a la primavera que llega. Simplemente siento que ya no tengo el traje para eso. Es Sí, cierto que representan... me encantaría abandonarme la primavera, ¿no? Es decir, la voluptuosidad, las flores, el sexo, el vino, ¿no? Ya, pero es que no tengo traje, ya no tengo traje para... Continúa, Magdalena. ¿Es cierto que representa artificialmente el personaje que la sociedad reclama que sea? ¿O es por horror a la vejez que considera sus conductas de septuagenario como un juego? En todo caso, el carácter irrealizable de la vejez se afirma de nuevo en este texto. Hablar de disfraz, de traje, de representación, es una manera de eludir el problema. Para salir de la crisis de identidad se necesita una franca adhesión a una nueva imagen de nosotros mismos. Hay casos en que el adulto ha elaborado de antemano una imagen atroz o triunfante de su vejez. Swift, cuando describe a los Strutbug, Hugo, cuando evoca a los Burgraves, Eviramnus, Booth. Llegado el momento, la adoptan o por lo menos la utilizan. Pero en general el sujeto es tomado desprevenido y para recobrar una visión de sí mismo está obligado a pasar por el otro. ¿Cómo me ve? Lo pregunto a mi espejo. La respuesta es incierta. Los demás nos ven cada uno a su manera y nuestra propia percepción no coincide seguramente con ninguna de la de ellos. Esto es interesante porque es verdad que en muchos escritores, novelistas o inclusive en actores, acabamos dándonos cuenta que terminan representándose a sí mismos, ¿no? Ellos crean al final un personaje, lo hemos visto en el pobre Marlon Brando, en Humphrey Bogart, no sé, son actores que al final terminan haciendo, en su vida real, terminan interpretando el personaje, ¿no? El personaje. Claro, cuando un escritor como Víctor Hugo, por ejemplo, ¿no? Pues ha tenido una serie de personajes de ficción, puede ocurrir que él termine asumiendo, digamos, el papel del personaje con el que él está más satisfecho, ¿no? Dice, no, esto es en lo que consiste la vejez. Claro, de alguna manera, él ha eludido el irrealizable general, ¿no? Para adoptar el personaje que él ha diseñado para sí, ¿no? Y entonces yo me pregunto si a lo mejor en este adoptar tu propio personaje no puede ser una salida menos dolorosa que la de estar permanentemente persiguiendo un modelo que te es externo, ¿no? Bueno, pues un comentario tonto al respecto porque creo que lo hemos visto muy a menudo. Es más, hemos tenido vecinos que asumen, que se visten, ¿no? De un papel, ¿no? De una manera de estar, ¿no? Y que probablemente en parte sea consciente y en parte inconsciente. Continúa, Magdalena. Todos coinciden en reconocer en nuestro rostro el de una persona de edad, pero para el que nos encuentran después de unos años, está cambiado, se ha estropeado.
Para nuestros allegados es siempre el nuestro. La identidad puede más que las alteraciones. Para los extranjeros es el rostro normal de un sexagenario, de un septuagenario. Y para nosotros, interpretamos nuestro reflejo con buen o mal humor, o con indiferencia, según nuestra actitud global con respecto a la vejez. Voltaire tenía con la suya tan buenas relaciones que accedió a dejarse esculpir desnudo por Pigalle. No le gustaba ninguno de los retratos que habían hecho de él, y la idea de un nuevo busto empezó por desagradarle. Escribió a Madame Necker: Monsieur Pigalle ha de venir, dicen, a modelar mi rostro, pero señora, sería preciso que yo tuviera un rostro. Apenas se adivina el lugar. Tengo los ojos hundidos 3 pulgadas. Mis mejillas son pergamino viejo mal pegado a unos huesos que no sujetan nada. Los pocos dientes que tenía se han ido. Nunca se ha esculpido a un pobre hombre en este estado. ¿Para qué le van a hacer un busto al pobre hombre? Termina el párrafo. Sin embargo, terminó por aceptar. Al mismo tiempo que juzgaba su apariencia con severidad, se avenía a ella porque se avenía con el conjunto de su condición. Ahí está. Gracias, Magda. Pepa, sigue tú, por favor. Ni en la literatura ni en la vida, ¿se me oye? Sí. Ni en la literatura ni en la vida he encontrado ninguna mujer que considerara su vejez con complacencia. Tampoco se habla jamás de una hermosa anciana. En el mejor de los casos se la califica de encantadora. En cambio, se admira a ciertos viejos hermosos. El varón no es una presa, no se le pide ni frescura, ni dulzura, ni gracia, sino la fuerza y la inteligencia del sujeto conquistador. El pelo blanco, las arrugas no contradicen este ideal viril. El Moisés de Miguel Ángel, el voz dormido de Hugo, autorizan halagadoras identificaciones. El abuelo de Sartre, tal como lo describe en las palabras, se asimilaba a esa figura de patriarca poderoso y sabio. Siempre había estado muy contento de sí mismo, gozaba de una magnífica salud. Se complacía en su papel de amo respetado, de abuelo querido, de anciano seductor. Sartre dice que daba siempre la impresión de posar para un fotógrafo invisible, es decir, que representaba papeles destinados a imponer a los demás una imagen que él asumía. Él había construido una imagen de sí mismo, ¿no? Que era la que intentaba permanentemente mostrar a los demás. Continúa. El ejemplo más divertido del narcisismo senil es el que proporciona el diario de Leatud. Hablaré de él más adelante en relación con su sexualidad. Al mismo tiempo que siente la cercanía de la declinación, hacia los 80 años mira su cuerpo con ojos bastante favorables. En sus reflexiones sobre la vejez y la muerte escribe: es cierto, todavía no soy un objeto de repulsión. Me conservo incluso relativamente joven a pesar de mi edad porque soy delgado, digamos esbelto. Pero no hay duda de que he sospechado en mi cuerpo esa fisura, esa sombra de marchitez que son los signos del envejecimiento y empiezo piadosamente a amortajarlo. Ya no podré verme sin melancolía. En mi mirada, las bandeletas del embalsamador se apoderan ya de mi apariencia y me esconden a mí mismo con una especie de respeto. Yeats, viejo en su relación consigo mismo, oscila entre actitudes opuestas. En plena gloria, acababa de recibir el premio Nobel a los 57 años, estaba lleno de amargura con respecto a la vejez. Solo veía de un ojo y padecía sordera, pero sobre todo le exasperaba el hecho mismo de la edad. Estoy cansado y furioso de ser viejo. Soy todo lo que era y aún más, pero un enemigo me ha maniatado y retorcido de tal manera que puedo hacer planes y pensar mejor que nunca, pero no ejecutar lo que proyecto y pienso. Sin embargo, era todavía capaz de escribir versos muy hermosos. En varios de ellos exhala su cólera contra la vejez. ¿Qué haré de este absurdo, oh corazón mío turbado? Esa criatura, la decrepitud. Esta caricatura, la decrepitud, que me ha atado como la cola de un perro. Lo que le exaspera es el lado adventicio de la vejez ineluctable.
Él también tropieza con el escándalo de esa realidad irrealizable. Es el mismo, pero le han hecho sufrir un tratamiento odioso. En uno de sus últimos poemas evoca a la mujer que ha amado y describe la pareja que forman ahora. Dos viejos espantajos en horrible contraste con la imagen de su juventud. Es un espectáculo tan atroz que si una mujer pudiera ver a su hijo tal como será a los 60 años, renunciaría a la maternidad. Vaya tela. Sin embargo, se complacía en representar el papel de un viejo extravagante. Dejó boquiabierta a la Academia Irlandesa anunciando en un discurso que iba a metamorfosearse en mariposa y volar y volar y volar. Se describía como un 60 years old smiling public man. Más tarde asumió el personaje de Wild Old Wicked Man. Dice, Un hombre se describía como un sonriente y sesentero hombre público, sí. ¿no? Dice, pero más tarde asumió el papel de un malvado y salvaje viejo, ¿no? Gracias, Pepa. Mercedes, por favor, continúa. Si un hombre de edad detesta su vejez, su propia imagen le repugna. Chateaubriand, arruinado políticamente y cuya celebridad se extinguía, odiaba su vejez. La vejez es un naufragio, decía. A un pintor que deseaba hacerle un retrato, le respondió con altanería: a mi edad no queda ya vida bastante en la cara de un hombre como para atreverse a confiar sus ruinas al pincel. Aquí estamos ante un caso similar al que veíamos antes, ¿no? Es decir, un hombre que ha perdido su posición, fijaos que, digamos, uno ha perdido su posición económica, este pierde su posición política, ¿no? Y entonces de pronto, esa edad que hasta ese momento, como dice el tango, eran las blancas sienes que adornaban, no, las blancas no sé qué que adornan sus sienes, que plateaban su paso, ¿no? Pues ahora resulta que eso mismo es una decrepitud espantosa que no merece ser ni siquiera pintada, ¿no? Claro, lo que ha perdido es el reconocimiento, la autonomía, ¿no? La posibilidad de llevar adelante un proyecto, ¿no? Y todo eso cae como una bomba en alguien que es consciente que ya no puede, como decía el otro, empezar de nuevo, ¿vale? Continúa, Mercedes. Wagner tenía horror de envejecer. Viéndose en el espejo de una tienda, dijo de mal talante: no me reconozco en esa cabeza gris. ¿Es posible que tenga 68 años? Convencido de que su genio lo arrancaba al espacio y al tiempo, verse detenido, resumido en un reflejo, le pareció un escándalo. A Gide, que a los 70 años se sentía joven, le costó esfuerzo después acomodarse a su vejez. A los 80 años escribe en Nice Soit: por ejemplo, es mejor que no se me encuentre en un espejo. Esos ojos bolsudos, esas mejillas hundidas, esa mirada apagada. Doy miedo y eso me inspira otras ideas negras. A Letou, que le hablaba de la cosa horrible que es envejecer, Valéry le responde: no me hable, yo no me miro nunca en un espejo, salvo para afeitarme. Yo no me miro nada más que para afeitarme. Continúa. En realidad, marcados por la edad, los rostros de Valéry y de Gide seguían siendo hermosos. La vejez era lo que expresaba a ojos de ellos el cambio que observaban en el espejo, y era la vejez lo que detestaban. Igualmente, cuando Aragón escribe: y veo con horror aparecer en mis manos las manchas de cobre de la edad, no son las manchas mismas las que le repugnan, sino la edad que denuncian. No son las manchas. Si tuviera esas manchas con 20 años, no le preocupaban en absoluto, ¿vale? Sí, Es la edad que lo que denuncia. representan. Claro. Continúa.
Roxane ha expresado el disgusto que le inspiraba su cuerpo marchito. Como se ha visto, siempre había detestado la vejez. Antes de su muerte solo tenía 60 años, pero en su época era mucha edad, estaba enfermo e insomne. Se queja de ello en varios sonetos. En uno escribe, ¿lo leo? Sí, abajo lo tienes, el número Sí. 9, lo No tienes. tengo más que huesos, un esqueleto parezco, sin carne, sin nervios, sin músculos, sin culpa, que el dardo de la muerte sin perdón ha herido. No oso mirarme los brazos por miedo de temblar. La descripción más cruel que un hombre de edad ha hecho de sí mismo es la de Miguel Ángel. Estaba abrumado de dolores físicos y preocupaciones. Escribe con amargura. Estoy roto, agotado, dislocado por mis largos trabajos y la hostería a donde me encamino para vivir y comer en común es la muerte. En un saco de piel lleno de huesos y de nervios retengo una avispa que zumba y en un canal tengo 3 piedras de pez. Mi cara parece un espantajo. Soy como esos trapos tendidos los días de sequía en los campos y que bastan para espantar a los cuervos. En una de mis orejas corre una araña, en la otra un grillo canta toda la noche. En una de mis orejas corre una araña, en la otra un grillo canta. Oprimido por el Qué catarro. buena descripción, La descripción es brutal, ¿no? qué buena es. Madre mía. Continúa, Oprimido continúa. por el catarro, no puedo ni dormir ni roncar. Escribo en un soneto. Antaño nuestros ojos estaban enteros, reflejando la luz de cada uno de sus espejos. Ahora están vacíos, empañados y negros. Eso es lo que el tiempo trae consigo. Y en una carta a Vasari, hay en mi cara algo que da miedo. Hay en mi cara algo que da miedo. En el autorretrato que he dejado bajo la figura de San Bartolomé en el fresco del juicio final, se pintó como una máscara mortuoria, sombría, casi acosada, presa de un dolor al que apenas se resigna. Detente un momentito. Nos dice, en el autorretrato que ha dejado bajo la figura de San Bartolomé en el fresco del juicio final, se pintó como una máscara mortuoria, sombría, casi acosada, presa de un dolor al que apenas se resigna. Aquí tenéis el juicio final de Miguel Ángel. ¿Dónde está su autorretrato? ¿Cuál es? Aquí, ¿Dónde quieta, está, parada. pero Che. dónde está San Bartolomé? Es que yo, los que no tenemos cultura religiosa, no sabemos quién es San Bartolomé. Aquí lo tienes. Ah, es verdad. Jolín, parece una pintura de Francis Bacon. Efectivamente. Y aquí lo Ostras, tenéis porque, claro, como lo habían, digamos, lo han despellejado, ¿no? Solo que Digamos, unos siglos antes. aquí está representando el despelleje y aquí queda él, él se representa en esa máscara. qué fuerte, ¿eh? Terrible. Es Terrible. tremendo, es tremendo. Qué ¿Eh? despojo. Qué despojo. Dice, en el autorretrato que ha dejado bajo la figura de San Bartolomé en el fresco del juicio final, se pintó como una máscara mortuoria, sombría, casi acosada, presa de un dolor al que apenas se resigna. Uf, es tremenda. Tremenda, tremenda, Sí, tremenda, tremenda. tremenda. Continúa en Mercedes. Es interesante considerar los retratos de los pintores viejos. A través de sus rostros expresan la relación que tienen con sus propias vidas y con el mundo en el momento en que cierra las cuentas. Da Vinci, a los 60 años, ha hecho de su rostro una extraordinaria alegoría de la vejez. El torrente de la barba y los cabellos, el matorral de las cejas indican una vitalidad intacta e incluso impetuosa. Los rasgos están esculpidos por la experiencia y el conocimiento. Son los de un hombre que ha llegado al apogeo de su fuerza intelectual
y que se sitúa más allá de la alegría y de la tristeza. Está desengañado, al borde de la amargura, pero sin abandonarse a ella. Gracias, Mercedes. Qué Aquí bonito. tenemos un esquema en blanco y negro. Realmente este es el que tenemos, ¿no? Lo que pasa que merece la pena verlo. El torrente de la barba y los cabellos, el matorral de las cejas indican una vitalidad intacta e incluso impetuosa. Los rasgos es una mirada enérgica, ¿no? la que hay detrás de este dibujo. Los rasgos están esculpidos por la experiencia y el conocimiento. Son los de un hombre que ha llegado al apogeo de su fuerza intelectual y que se sitúa más allá de la alegría y de la tristeza. Está desengañado, al borde de la amargura, pero sin abandonarse. Paco, continúa tú, por favor. Rembrandt, Por favor, en cambio... ¿puedo interrumpir un momento? Sí. Al favor del cambio de lector. En lo de Ronsard hay un error de traducción. Ah, sí. En el segundo verso, que dice sin carne, sin nervios, sin músculos. Sí. No es sin culpa, sino sin pulpa. Ah, sí, de pulpe. Casi Pues la nada. culpa ahí no tiene nada que ver. Efectivamente, muy No. bien, Marí. Sí. Nada más. Muy bien, Sin muy culpa. bien. Muchas gracias. Muchas De gracias. rest. Rembrandt. Rembrandt, que a lo largo de su vida fue fijando en la tela sus diversos rostros, nos entrega en su último retrato una especie de testamento. Ha alcanzado la cima de su arte y lo sabe. Tiene a sus espaldas una obra de la que puede estar orgulloso. Ha hecho lo que quería, ha ganado, pero conoce la parte de fracaso que implica todo logro, y al mirarse en el espejo parece preguntar a su doble: ¿y entonces? ¿Y entonces? ¿No? El ¿Y ahora qué? Tintoretto, ¿Y ahora qué? ¿No? Se pregunta Rembrandt, Y ahora qué. mirándose. Un tremendo retrato este también, ¿eh? Tremendas pinceladas. Sí, sí, sí. Siempre me ha fascinado Es magnífico. ¿Eh? la mirada, ¿no? Siempre me ha fascinado la mirada de estos retratistas, ¿no? Parece que llora. Parece que llora, sí. Es impresionante, impresionante retrato. Tintoretto. el Tintoretto se pintó en 1588 a más de 70 años. Sartre ha analizado este cuadro en un texto inédito. El Tintoretto dice, nos hace saber que está desesperado. Ha fijado en la tela un viejo estupor vaporeado, petrificado como su vida, endurecido como sus arterias. Se da en la tela la soledad de un cadáver. Se declara culpable. ¿Tendría si no esa mirada obsesa de viejo asesino? Se pregunta, yo que soy un gran pintor, el más grande de mi siglo, ¿qué he hecho de la pintura? Sin embargo, qué aire de rencor. En el momento de confesar acusa. ¿A quién? A los hombres seguramente. Parece oírsele repetir al infinito. No comprendo. No obstante, algo queda en él que nos obliga a guardar la distancia. El orgullo austero de su desesperación. Otro tremendo lienzo este de Tintoretto, ¿no? Qué mirada. Sí. Qué gesto, ¿no? Imponente. Continúa, Paco. Tiziano. En el autorretrato que Tiziano pintó a los 80 o 90 años, según la fecha que se asigne a su nacimiento, su expresión grave y serena es bastante convencional. Conozco
un solo autorretrato de anciano francamente alegre, el que pintó Monet para regalar a Clemenceau. Aunque en cierto momento se le enturbió la vista y ya no conseguía ver los colores con exactitud, nunca dejó de pintar. Suplía con la memoria las fallas de la percepción. Después recobró una vista intacta y produjo en la vejez sus más asombrosas obras maestras. A veces dudaba del valor de su pintura, pero el problema era secundario. La alegría de pintar era superior. Dotado de una capacidad de trabajo sorprendente, con una excelente salud, acompañado, amante de la vida, así se representa en la tela, en lo que podría llamarse la exuberancia de la vejez. Erguido, risueño, la tez rogozante, la barba profusa, la mirada llena de ardor y alegría. Es verdad, ¿eh? Tremendo, ¿eh? El cuadro. Sí, sí, sí. Es... Maravilla. Qué maravilla. Continúa, Paco. Hay que señalar el Hay que señalar el Goya. autorretrato de Goya a los 70 años. Negó su edad. Se pintó bajo los rasgos de un hombre de 50 años. Este es interesante, porque este cuadro que estáis viendo es de 1815. ¿Vale? Y este otro retrato es de 1824. ¿No? Claramente hay más de 10 años físicos de diferencia entre uno y otro, ¿no? Dice Simón. Aquí se pintó como uno de 50, ¿no? Y podríamos decir que aquí ya había asumido, digamos, su edad, ¿no? Bueno, no obstante, no es verdad. Hay que reconocer en defensa de Goya que hay gente anciana que tiene la piel muy tersa y muy lozana, ¿no? Es decir, hasta edad muy avanzada, ¿no? Hoy yo, hombre, la verdad que es un poquito exagerado. Sobre todo lo que es ofensivo es el pelo, ¿no? Sí, sí. Ciertamente, ciertamente. Y ninguna arruga, ¿eh? No tiene Y ninguna arruga, en fin. Sí, se pasó un poquito. Y metió muchos filtros ahí, vaya, en ese retrato. Adelante, Paco. Hayamos encontrado una imagen más o menos convincente, más o menos satisfactoria de nosotros mismos, esa vejez que somos incapaces de realizar, tenemos que vivirla. Y ante todo, la vivimos en nuestro cuerpo. No es él el que nos la revela, pero una vez que sabemos que la habita, nos inquieta. La indiferencia de las personas de edad con respecto a su salud es más aparente que real. Si se mira de cerca, en ella se descubre ansiedad. Esa ansiedad se revela en sus reacciones a los test de Rorschach. En general, los sujetos ven en muchas de las manchas de tinta imágenes corporales. En las personas de edad, las interpretaciones anatómicas son muy raras y muy pobres. Tienen un carácter morboso. Son, por ejemplo, pulmones, estómagos vistos con rayos X. Las visiones deformantes son frecuentes. Distinguen esqueletos, monstruos, caras horribles. Esta ansiedad llega a veces hasta la hipocondría. Con frecuencia, el jubilado acuerda a su cuerpo la atención que ya no le reclama su trabajo. El jubilado le da al cuerpo, qué interesante, ¿no? Es decir, Sí. tiene que fijar la atención en algo, viene a decir Simón, ¿no? Es decir, no está trabajando, no tiene lío fuera, ¿no? Pues entonces se fija obsesivamente en el cuerpo, ¿no? Continúa. Se queja de sus dolores para ocultarse a sí mismo que padece por una pérdida de prestigio. Se queja de sus dolores, lo decíamos antes, la pérdida de posición social, ¿no? Para ocultarse a sí mismo que lo que padece es una pérdida de prestigio. Continúa. Para muchos, la enfermedad sirve de excusa a la inferioridad que es en adelante su destino. Puede ser una justificación del egocentrismo.
El cuerpo reclama ahora todos los cuidados, pero esas conductas se definen sobre un fondo de angustia muy real. En algunos escritores viejos se encuentran confesiones de ansiedad. En su diario, Edmond de Goncourt evoca el 10 de junio de 1892. Años asustados, días ansiosos en que una pequeña nana o un malestar nos hacen pensar enseguida en la muerte. El sujeto sabe que no resiste tan bien a las agresiones exteriores. Se siente vulnerable. El sinsabor de llegar a cierta edad es que al menor malestar uno se pregunta qué es lo que le va a caer encima. Escribe Leteau en su diario. Las alteraciones que uno comprueba son en sí mismas entristecedoras y presagian otras más definitivas. Es el desgaste, la ruina, la bajada que no puede sino acentuarse. Escribe también Leteau. Gracias, Paco. Luisa, por favor, continúa tú. Eso es quizá lo más desgarrador de la senectud, el sentimiento de irreversibilidad. Con una enfermedad uno conserva la posibilidad de restablecerse o por lo menos de detenerlo. Una invalidez debida a un accidente se limita a lo que es. Las involuciones ocasionadas por la senectud son irreparables y sabemos que van a aumentar de año en año. Este deterioro es fatal, nadie escapa a él, pero depende de numerosos factores, que sea lento o rápido, parcial o total, y que tenga una influencia más o menos grande en el conjunto de la existencia. Para los privilegiados, a quienes su situación deja un margen de libertad, depende mucho de la manera en que el sujeto toma de nuevo las riendas de su destino. Lee la nota 10, por favor. Sí, perdón. Puede ocurrir que no haya ninguna opción. El sujeto es víctima de un ataque o una descomposición física gradual que desemboca en la recuperación. Así terminó Rodin a los 77 años. A partir de los 67 años su salud empezó a declinar. Pasaba por momentos de postración. Un primer ataque a los 72 años lo dejó sombrío, malhumorado y mentalmente disminuido. Después del segundo, quedó chocho, no sabía dónde estaba, no reconocía a su compañera de toda la vida. Estos casos incumben a la pediatría y nada nos enseñan con respecto a la experiencia. Sí, muchas veces el peso del cuerpo cuenta más o menos que la actitud que se adopta a su respecto. Condenado al optimismo, Claudel escribe en su diario: 80 años, ni ojos, ni oídos, ni dientes, ni pierna, ni aliento. Ni ojos, ni oídos, ni... Madre mía, ni aliento. Qué barbaridad. Vale. La frase buena Es asombroso, dice. Y es asombroso. Y es asombroso, al fin de cuentas, cómo uno llega a prescindir de ellos. Es decir, ni ojos, ni oídos, ni dientes, ni pierna. Oye, y resulta que tampoco me hacían falta. Es que como la cosa va progresivamente, ¿qué vamos a hacer? Abrumado de males, un hombre como Voltaire, a quien toda su vida le había pesado el cuerpo, que se ha declarado moribundo desde su juventud, se las arregla mejor que hoy. Habla de sí mismo a los 70 años y aún más llamándose el viejo enfermo. Después el octogenario enfermó. Adopta pues sobre sí mismo el punto de vista del otro, no sin complacerse en su papel, cuando en él es el yo quien habla. Se confiesa habituado a su estado. Hace 81 años que sufre. Hace 81. Y que veo sufrir y morir tanto a mi alrededor. Escribe: el corazón no envejece, pero es triste alojarlo en ruinas. Comprueba, experimento todas las calamidades que van unidas a la decrepitud, pero rico, glorioso, venerado, más activo que nunca y apasionado por lo que escribe, acepta su condición con serenidad. Es cierto que estoy un poco sordo, un poco ciego, un poco incapacitado, el todo coronado por 3 o 4 formas abominables de invalidez, pero nada me quita la esperanza. Nada me quita la esperanza. No mantengo esa teoría. Porque, ahí tienes a Voltaire. No, mantengo la teoría de que la gente que entra en la vejez y efectivamente te van apareciendo todos los achaques y que ha tenido una salud magnífica, pues tiene una pérdida muy
muy tremenda, ¿no? De una realidad que se le ha puesto por delante. Y otras personas que hemos tenido mala salud a lo largo de nuestra vida. Yo creo que aceptamos más ese tipo de situación, es decir, vale, yo no has tenido una salud tan magnífica que la puedas echar de menos de esa manera. Claro. Yo Seguramente. he comentado esto, eso es porque has tenido muy buena salud. Cuando he oído a algún compañero quejarse mucho de la vejez y de los achaques, y en realidad es cierto, hay gente que se ha mantenido muy bien a lo largo de su vida, que ha gozado de una salud excelente y de golpe porrazo. Claro, se desmoronan, una rotura de cadera, cualquier cosa y claro. Es Y muy los duro. que hemos tenido más mala salud, pues yo creo que lo llevamos un poco mejor. A ver si vas a ser como Voltaire, que vas a llevar 70 y pico años malita. Pues más o menos. Pero es verdad que este proceso de salud y enfermedad es una cosa de percepción y que Magdalena nos ha puesto sobre el artículo. Está Tiene un componente de percepción individual. Exacto. Que es brutal, Sí. Mira, voy a contar una anécdota en honor a un gran amigo, a Carlos Scarpati. Carlos Scarpati, geólogo, un tío con una vitalidad tremenda, siempre en medio del campo, haciendo mediciones, estudios, ¿no? ¿Tal? Bueno, pues no recuerdo ahora qué enfermedad sufrió, una enfermedad que le dejó en silla de ruedas. Era un tumor benigno en la médula, pero que cuando le operaron quedó la médula interrumpida, el impulso interrumpida y tuvo una paraplegia como consecuencia de esa Bueno, pues Carlitos no se quería morir sin conocer España y entonces un día convence a su pareja para venirse a España, hace esto 4 o 5 años atrás, ¿no? Bueno, un tour por toda Europa más bien. Un tour por toda Europa, ¿no? Y entre ellos, pues conocer España. Y entonces quedamos en Sevilla, donde está mi hermano, que es amigo suyo también, para, bueno, pues ir ver un poquito el Parque de María Luisa, mostrar la Torre del Oro. Carlitos se empeñó en que quería subir a la Giralda. Madre de Dios. ¿Vale? Se empeñó en que quería subir a la Giralda. Silla de ruedas. Con silla, hermano. Oye, que subió, ¿eh? Sí, que subió. El tipo se las arregló para conseguir que cada turista lo empujara un tramo. Un tramo de rampa, ¿sabes? Y así fuimos subiendo rampa a rampa hasta llegar a lo alto de la Giralda. Y cuando llega arriba se lleva la decepción de que hay un parapeto, de que hay un peto de piedra. Y me dice, Jorgito, ¿por qué no me agarras y me pones de pie ahí que quiero ver lo que se ve? Y el tipo se subió al parapeto porque él no se iba a ir de Sevilla de allí sin ver lo que se veía desde lo alto de la Giralda. Oye, ¿no? Sí. Bueno, ahí tienes un ejemplo de un tipo, claro, pues con una percepción y con una actitud, ¿no? Claro, que es arrolladora, ¿no? Es decir, que es arrolladora. Y era impresionante ver cómo se lo pedía a la gente. Sí. Porque era súper seductor, súper cariñoso y decía eso de, claro, es que si no se lo pido así, ¿quién va a querer ayudar a un viejo antipático? ¿No? Y entonces, claro, él era simpático, seductor. Y nadie le podía negar. No, con una sonrisa de oreja a oreja lo ayudaron entre todos, sí, los que impresionante. Es un tema de actitud. Sí, una actitud, pero bestial la de Carlitos. Así que aquí mi saludo, si algún día me oye este programa, Carlos Scarpati, mi ídolo. Muy bien, vamos allá, continuemos, por favor. ¿Continúo? Sí, termina la página. Vale. Otros, por el contrario, agravan sus achaques con el resentimiento. Es un suplicio conservar intacto el ser intelectual prisionero en una envoltura material gastada. Escribe Saint-Germain. Esta queja hace eco a la de Voltaire, solo que éste tenía la suerte de vivir en pleno acuerdo con su época y aún del Cagnata, lo cual inclinaba a un optimismo vital. Chateaubriand, caído de su pedestal, aislado en un siglo que se desinteresaba de él, rumiaba sus rencores. Aunque hasta 1841 había sido capaz de trabajar en las memorias de ultratumba y hasta 1847, un año antes de su muerte, de revisarlas y corregirlas, dejaba que su cuerpo se detenga. Los psiquiatras llaman al gribouille
griboilismo a la actitud que consiste en lanzarse en la vejez por el horror que inspira. Cuando te sientes muy espantado ante una situación, sumergirte en ese Y papel. te dejas ya completamente. ¿Vale? Sí. Continúa. El sujeto carga las cintas. Si arrastra un poco la pierna, misma una parálisis. Si arrastra un poco la pierna, sí, imita una parálisis. una parálisis. Si está un poco sordo, deja de oír. Las funciones que no se ejercen se degradan. De tanto hacerse el inválido, termina siendo. De tanto hacerse el inválido, termina siendo. Es una reacción difundida, pues muchos tipos son, con justo motivo, rencorosos, reivindicativos, desesperados. Se vengan de los demás exagerando su impotencia. Como se ha visto, el caso es frecuente en los asilos. Como han sido abandonados, ellos mismos se abandonan y se niegan el menor esfuerzo. Y como nadie combate esa tendencia, porque nadie se ocupa de ellos, muchos terminan por guardar cama permanentemente. Sí, el hecho de dejarse completamente. Sí, es tremendo. Esto es una constante en lo que se... El abandonarse. El abandonarse, sí. Gracias. O pensar que eres tan viejo que ya no vas a salir y que no quieres hacer ningún esfuerzo, porque ya te ha llegado el momento. Sí. Y tienes que decirle, pues tendrás que salir y moverte. Sí, pero ya al final es una asunción y un castigo alrededor y ya está, ¿no? Y ahí se queda. Gracias, Luisa. Julián, por favor, adelante tú. Para los que no quieren hundirse. Espera que pongo el... ¿Me oís ahora? Perfecto. ¿Me oís? Perfecto. ¿Estamos donde? A ver. Página 376, para los que no quieren hundirse. Para los que no quieren hundirse, ser viejo es luchar contra la vejez. Esa es la dura novedad. Vivir ya no cae de su peso. A los 40 años, un hombre con buena salud está biológicamente disponible. Puede llegar hasta el límite de sus fuerzas. Sabe que la recuperará enseguida. Los riesgos de enfermedad o de accidente no lo asustan demasiado. Salvo en casos de extrema gravedad, se curará, volverá a ser como antes. El hombre de edad está obligado a cuidarse. Un esfuerzo excesivo podría acarrear un paro cardíaco. Una enfermedad lo dejaría definitivamente debilitado. Un accidente sería irreparable o se repararía muy lentamente, pues las heridas tardan mucho tiempo en cicatrizar. Las peleas le están prohibidas. Está seguro de salir perdiendo. Se pondría en ridículo si las provocara. Para participar en una manifestación ya no corre bastante rápido. Sería una carga para compañeros más jóvenes. El trabajo intelectual o físico, los ejercicios, incluso las distracciones, producen fatiga. El hombre de edad suele sufrir de dolores precisos o difusos que quitan todo placer a su existencia. Colette vivía torturada por el reumatismo. A una admiradora que la felicitaba por su celebridad, por su aparente dicha, le contestó: sí, hija mía, pero está la edad. Pero aparte de la edad, está la edad. Mi madre sufrió cruelmente la artritis en los últimos años de su vida, a pesar de los 10 comprimidos de aspirina que tomaba por día. La Desart había perdido casi el placer de vivir, tanto la atormentaba el reumatismo. Aunque el individuo de edad soporte estos males con resignación, se interponen entre el mundo y él. Son el precio que pagó la mayoría de sus actividades. Ya no puede, pues, ceder a caprichos, seguir sus impulsos, se interroga sobre las consecuencias y se ve obligado a optar. Si sale a pasear para aprovechar un hermoso día,
al volver le dolerían las piernas. Si toma un baño, lo tortura la artritis. Para caminar, para lavarse, suele necesitar ayuda. Vacila en pedirla, prefiere privarse. El coeficiente de adversidad de las cosas aumenta. Las escaleras son más duras de subir, las distancias más largas de recorrer, las calles más peligrosas de cruzar, los paquetes más pesados de llevar. El mundo está atestado de emboscadas, erizado de amenazas. Ya no está permitido vagabundear. A cada instante se plantean problemas y el error es severamente sancionado. Para ejercer sus funciones naturales necesita artificios, prótesis, anteojos, aparatos acústicos, bastones. Eso también es la vejez. Todo ese arsenal de anteojos en mi mesa de trabajo, anota Lotut. La desgracia es que la mayoría de los viejos es demasiado pobre para comprarse buenos anteojos, aparatos acústicos muy costosos. Está condenada a una semiceguera, a una sordera total. La decadencia parcial suele acarrear una abdicación que es seguida en todos los planos por un rápido desmoronamiento. Tremenda descripción, ¿no? Tremenda descripción. Adelante, Julián. Para el viejo, a quien su situación económica deja abiertas diversas posibilidades, la manera en que reaccione a los inconvenientes de la edad depende de sus opciones anteriores. A quienes siempre han elegido la mediocridad, no les costará mucho esfuerzo cuidarse, reducirse. He conocido a un viejo absolutamente adaptado a su edad, mi abuelo paterno, egoísta, superficial, entre las actividades vacías de su madurez y la inactividad de sus últimos años no había mucha distancia. No se fatigaba en exceso, no tenía preocupaciones porque no se tomaba muchas cosas a pecho. Su salud seguía siendo excelente. Poco a poco sus paseos se hicieron menos largos. Se dormía con más frecuencia sobre el Courrier d'Isent, hasta su muerte, lo que se llama una hermosa vejez. Solo cierta pobreza afectiva e intelectual hace aceptable este triste equilibrio. Hay individuos que se han pasado toda la vida preparándose para eso y que ven en él su apogeo. Por ejemplo, este patricio veneciano del siglo XVI, Cornaro, dueño a los 85 años de una salud admirable, se puso como ejemplo para la posteridad en el tratado que escribió entonces, de la vida sobria y bien reglamentada. Insiste en la mesura con que ha gozado de los placeres, en la sabia manera en que ordenaba sus ocupaciones y sobre todo en la frugalidad de su régimen alimenticio. Durante más de medio siglo solo absorbió por día 12 onzas de alimentos sólidos y 14 onzas de vino. 14 onzas de vino es medio litro, ¿eh? Era un borracho el viejo Cornaro. Mucha frugalidad, pero le pegaba la uva, vamos, que la... Adelante, Julián. Se describe rodeado de amigos, de hijos, de nietos, de vista y el oído en perfecto estado, leyendo, escribiendo, montando a caballo, viajando. Considero la edad que tengo, aunque mucho más avanzada, la más agradable y la más bella de mi vida. No cambiaría de edad y de vida contra la juventud más floreciente. Estimaba que esta era su recompensa por haber usado con discreción los bienes de este mundo.
en realidad tenía menos mérito de lo que pretendía, pues las circunstancias lo habían favorecido generosamente. Poseía una inmensa fortuna en una magnífica casa en medio de un vasto jardín. Vivió casi hasta los 100 años y una de sus sobrinas afirma que se conservó hasta el fin sano e incluso vigoroso. Gracias, Julián. Maricruz, ¿quieres seguir tú? Sí, vale. Prudente, ponderado, moderado en todos los planos. Fontenelle, que murió casi centenario, murmurando: no siento nada más que cierta dificultad de ser. Llevo también una vida de modo de tener una buena vejez. Llevó también una vida de modo de tener una buena vejez. Había nacido endeble y preocupado por su salud. Se ahorró con una escrupulosa diligencia toda especie de emoción, dice uno de sus biógrafos. Tenía reputación de insensible, señalando su corazón. Madame Dutensil le dijo un día: también cerebro es lo que tiene usted ahí. Inteligente, brillante, apasionado por las ciencias, no tenía más que 29 años cuando escribió el libro que lo hizo célebre. No sé leer esto. Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos. De los mundos, vale. Que fue seguido por muchas otras obras. No invento nada, o no inventó, se limitó a divulgar, no inventó nada, se limitó a divulgar la ciencia de su tiempo, pero lo hizo con mucha habilidad. Fue elegido miembro de la Academia Francesa y de la Academia de Ciencias. Tenía curiosidad por todo y en sus libros se ocupaba de todo. No vacilaba en tomar partido. Defendió a los modernos contra los antiguos, atacó a la religión, pero conservaba siempre la cabeza fría y evitaba toda fatiga excesiva. Llegó a la vejez con una excelente salud y se complació en ella. A su juicio, la edad más feliz es de 60 a 80 años. A esa edad se tiene una posición hecha, no hay más ambición. No se desea más nada y se disfruta de lo que se ha sembrado. Es la edad de la cosecha terminada. A los 82 años, según cuenta Madame Geoffrin, era todavía un conversador asombroso. Sin embargo, a los 88 años se quedó sordo. A los 94 su vista había disminuido mucho. Los huéspedes en cuyas casas pasaba las veladas lo consideraban más bien un estorbo. Sweet fue a la vez víctima de una desgracia fisiológica, a su muerte le encontraron agua en el cráneo, de la situación de Irlanda, no he entendido, Sweet fue a la vez víctima de una desgracia fisiológica, a su muerte le encontraron agua. Y además de la situación de Irlanda. De la situación de Irlanda, de su de su sombría actitud con respecto a la humanidad. Siempre había sido ambicioso, le interesaba vivamente el dinero y ni su carrera ni su modesta fortuna le satisfacían. Muy preocupado del qué dirán, se sentía fácilmente perseguido, tanto más cuanto que realmente lo había sido. A pesar de las apologías que escribió de sí mismo, no se gustaba. Por todas estas razones detestaba a sus semejantes. Había manifestado su odio pintando a los Yahoos y después a los Sprutburg. A través de ellos hizo atroces descripciones de la vejez. Contra ella se debatió con rabia cuando le llegó. Al perder a Estela a los 59 años ya estaba muy maltrecho. Oía mal, tenía mareos. Estoy siempre muy enfermo, tambaleante y sordo, y sería perfectamente feliz si Dios quisiera llevarme a su lado. Después de haberse dirigido a los Whigs, a los Tories y de nuevo a los Whigs, tuvo esperanzas de que la reina Carolina le confiara en Inglaterra un cargo importante, pero había caído en desgracia y vuelto definitivamente de Londres a Dublín. Se hallaba más a disgusto que nunca en esta ciudad, el lugar más sucio que existe en Europa. Ante la pobreza y la muerte de Irlanda, pasaba la pobreza y la mugre. Ante la pobreza y la mugre de Irlanda, pasaba de la pena al furor. A los 61 años redactó el más amargo de sus panfletos sobre los hijos de los pobres de Irlanda. Su asco del mundo y de la vida
era tan violento que sentía más que nunca la necesidad de exhalarlo por escrito. Seguramente por eso luchaba contra la declinación con un encarnizamiento furioso. Para vencer la sordera y los mareos se obligaba a hacer ejercicios, largos paseos a pie o a caballo. Cuando llovía, subía y bajaba frenéticamente las escaleras. Su horror del cuerpo humano se tradujo entonces en poemas escatológicos. Aunque rodeado de mujeres maduras y atraído por las jóvenes, se hizo cada vez más misógino. El resentimiento lo devoraba. Escribe en una nota que después de la muerte de la reina Ana, los cargos eclesiásticos más elevados se confiaron a los más ignorantes. Los fanáticos fueron cortejados. Irlanda completamente arruinada y reducida a la esclavitud, mientras que algunos ministros acumulaban millones. Su salud se desmoronaba. El 3 de abril de 1733, a los 65 años, escribe: mis viejos mareos me han hecho sentir tan mal de un mes a esta parte que me he puesto en manos de Daly y tomo medicina todos los días. Titubeo en la oscuridad, sin embargo, lucho y monto a caballo por lo menos 3 veces por semana. A esta enumeración de mis achaques solo añadiré que he perdido a medias la memoria y todas mis facultades de invención. Y el 9 de octubre de 1733 dice: mi ánimo está por los suelos. Su único consuelo es escribir panfletos cada vez más virulentos. Incluso parece ser esa la razón por la cual se obstina en vivir. No quiere dejar de odiar y de gritar su odio. Redacta un panfleto sobre un hospicio para incurables. Allí se encerraría a los necios incurables, los canallas incurables, las arpías incurables e incurables de otras especies, a saber, la mitad de la nación, y él también. Quizás ese texto traduce una inquietud personal, quizá temía volverse loco. Sentía, en todo caso, afinidades con los locos, puesto que legó todos sus bienes al asilo de alienados de Dublín. Todos sus amigos habían muerto. Escribe a Pope: ahora no me queda más que usted. Tenga la bondad de sobrevivirme. El joven Sheridan lo describe. Su memoria se había debilitado mucho y la declinación de sus otras facultades era evidente. Su carácter inestable, pesaroso, taciturno y sujeto a súbitos arrebatos. Su avaricia se había agravado. Muy lejos del optimismo atolondrado de un La Fontaine, tenía perfecta conciencia de su tendencia intelectual. De su decadencia intelectual. Perdón. Cuando le festejaron su 70 aniversario, dijo con amargura: no soy más que la sombra de mí mismo. La gota lo torturaba. No soportaba sentirse disminuido. Rumiaba sin cesar sus rencores y sospechaba de todo el mundo de malevolencia. La política de Inglaterra con respecto a Irlanda seguía sublevándolo. Su cólera no se aplacaría. Cuando Londres hizo bajar el título de las monedas de oro irlandesas, izó la bandera negra en el campanario de St. Patrick. En 1742 se fue a las manos con uno de sus canónigos. Una comisión declaró entonces: ya no está sano ni de espíritu ni de memoria. Vegetó 3 años todavía. Gracias, Maricruz. Vale. Yo creo que es bueno dejarlo aquí. Ahora vamos a hablar de Emerson y de Whitman. Pero esto ya lo dejamos para el miércoles que viene. Bueno, ya veis, Simón, el despliegue de erudición literaria que hace, ¿no? Es algo Dura de todo, ¿eh? Es una cosa. Es brutal. Si nos había dejado impactados en la primera parte, esta segunda es un festival de literatura, ¿no? Es algo tremendo. Y de cultura. Qué cultura, qué cabeza, qué capacidad. ¿Cuánto ha leído, no? ¿Cuánto ha leído, madre mía? Es impresionante, impresionante. Y sin Google, sin YouTube. Sin nada. ¿De dónde lo sacabas? Bueno, compañeras, gracias por acompañarme en esta lectura. Gracias. Seguimos el miércoles que viene. Y acordaos de hacer sitio en vuestras agendas para los días 26 y 27, que tenemos a Guillermo Torremare hablando del terrorismo de Estado en Argentina y los juicios por la verdad, la justicia y la reparación. 26 y 27, jueves y viernes,
de ahora de octubre, el último del mes, en el Colegio Mayor Rector Peset, tenemos un acto que se divide en dos partes, en 2 días, sobre los crímenes de lesa humanidad en Argentina. Una primera parte histórica para entender lo que pasó con el terrorismo de Estado y la represión y los desaparecidos, hasta los primeros juicios a las juntas militares y las leyes de impunidad que se sancionaron de obediencia debida y punto final. Y el día siguiente, cuando, gracias a la presión de los movimientos de derechos humanos y de las víctimas, se consiguió otra vez, a través de los juicios por la verdad y sobre todo de los bebés robados, que la sociedad tomara otra vez conciencia del escándalo de la impunidad y que se declararan las nulidades de esas leyes de impunidad y leyes de amnistía que se había autodado el régimen, el poder, para volver otra vez a procesar a todos esos asesinos y genocidas. Ahí Argentina dio una lección de lo que se puede, que como todos lados, ahora sabéis que ahora la semana que viene vamos otra vez a elecciones y ahí tenemos a ese descerebrado caricaturesco de Milei con grandes posibilidades. Milei no solamente representa al neoliberalismo, representa también al negacionismo. Y de eso le he pedido yo a Torremare que hablara, que terminara el acto el viernes hablando de ese negacionismo que atraviesa toda la humanidad en este momento. Es el negacionismo en España, el negacionismo en Argentina, en todos lados, ¿no? En Perú, Guatemala, es decir, volver otra vez a la posición anterior y de lo que creo que tenemos que hablar porque la dignidad, nuestra dignidad, creo que nos la estamos jugando justamente en esta partida. Así que estáis invitadísimas, ya os pasaré los carteles que ahí con María José los hemos estado haciendo estas semanas y ya están aprobados. Y invitadísimas el día 26 y 27 a hablar de derechos humanos en el Colegio Mayor Rector Peset. Y para los que estáis fuera se va a retransmitir Eso. streaming, ¿no? Sí, quienes estáis fuera, por streaming lo podréis ver. Por Y YouTube, Jorge, claro. ¿vale? Muy bien, ¿Eh? Muy Vale, bien. perfecto. Gracias, vale, pues compañeras. Nos vemos el apuntarlo en miércoles que viene. No. Buenas noches. Buena nit. Buenas nit. Bona nit. Adeu, buena nit. Bona nit. Bona nit. Vinga, adéu. Adéu.